Muy bien, ahora vamos a ver lo que es la distancia entre dos puntos. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Pues mira, aquí el problema nos dice, encuentra la distancia de, esta es la distancia, entre dos puntos y me está dando las coordenadas de esos dos puntos. Aquí yo ya tengo graficado esos dos puntos y los uní con una línea recta que esa es la distancia de justamente. Ahora, ¿cómo voy a encontrar esa distancia? Pues mira, a la altura de la coordenada y de este punto, de la ordenada sería, recuerda que la coordenada en el eje Y se llama ordenada, y a la altura de la abscisa, es decir, de la coordenada en el eje X de este otro punto, yo voy a trazar ahí esas líneas segmentadas. ¿Para qué? Pues para de alguna forma tener las coordenadas de este tercer punto. Este tercer punto, mira, en X tendría la misma abscisa que este, porque están a la misma distancia del eje Y, ¿verdad? Entonces su coordenada en X va a ser 5. Y su coordenada en Y, pues están a la misma altura del eje X. Entonces va a tener la misma coordenada en Y que este punto de acá. Entonces su coordenada en Y va a ser 3. Ahora, como tú puedes ver acá, estamos ante la figura de un triángulo rectángulo y en los triángulos rectángulos yo puedo utilizar un teorema tremendamente conocido que es el famoso teorema de Pitágoras. Y eso me dice que cateto al cuadrado más cateto al cuadrado va a ser igual a la hipotenusa al cuadrado. Ahora yo lo voy a intercambiar un poco de lugar. Yo voy a poner aquí la hipotenusa al cuadrado va a ser igual a cateto al cuadrado más cateto al cuadrado. Y ahora lo que voy a hacer va a ser sacar la raíz cuadrada a ambos lados de la ecuación. Y de esa forma lo que voy a tener va a ser que la hipotenusa va a ser igual a la raíz cuadrada de un cateto al cuadrado más el otro cateto al cuadrado. ¿Qué quiere decir? Que yo puedo hallar el valor de la hipotenusa si yo tengo el valor de los dos catetos, ¿verdad? Entonces, en este caso, esto es lo que está pasando. Esto de aquí sería la hipotenusa y yo puedo hallar el valor de la hipotenusa si es que tuviera el valor de los dos catetos. Entonces mi problema ya no es encontrar el valor de la hipotenusa, sino encontrar el valor de los catetos. Eso es lo que vamos a hacer. Ahora vamos paso a paso. Vamos a calcular esta distancia de acá. Bueno, a simple vista tú ya sabes cuánto es esa distancia, desde el 1 hasta el 5, ¿verdad? ¿Por qué? Porque esto está a la altura de aquí del 1. Entonces aquí está el 1 y a esta altura pues está el 5. Entonces, ¿qué distancia es esa? Hasta podríamos contarlo, son 4 unidades, ¿verdad? Entonces la distancia son 4 unidades. Pero le vamos a llamar esta distancia, a esta longitud, la distancia en X. De momento solamente estamos explicando, más adelante vamos a usar la fórmula y va a ser mucho más sencillo. La distancia entre estos dos puntos, distancia en X, así le voy a llamar. ¿Cómo hallo la distancia en X? Pues para hallar este 4 hemos restado 5 menos 1, ¿verdad? Pero quiero dejar algo bien importante en claro. La distancia en X salió de 5 menos 1, que es 4. Pero ¿y qué pasa si yo agarraba primero el 1, perdón, y no el 5? Entonces yo iba a tener que la distancia iba a ser 1 menos 5 y eso es menos 4. Y una distancia negativa no hay. Las distancias son magnitudes, siempre son positivas. Entonces, ¿cómo solucionamos matemáticamente ese problema? Pues para eso tenemos el valor absoluto. La distancia siempre se saca con valor absoluto y el valor absoluto ya hace que me libre del problema de cuál de estos dos elijo como primera unidad, como primer término. Podría elegir 5 y como segundo el 1, hago la resta y pues ahí tengo dentro del valor absoluto 4 y el valor absoluto de 4 es 4. Recuerden, el valor absoluto siempre me da el positivo. Ahora, yo también podría verlo desde otro punto de vista. ¿Quién sabe? Alguien tal vez va a agarrar este punto como 1. El elegir un punto u otro como el primero y el segundo término en una diferencia es arbitrario, es decir, simplemente depende de ti. Ahora vamos a elegir el 1 y después el 5 y eso me daría como resultado menos 4 y valor absoluto de menos 4 es 4. Entonces, como puedes ver, esta función maravillosa del valor absoluto me ayuda a deshacerme del terrible problema del negativo y pues siempre voy a tener la distancia como un número positivo, es decir, como una magnitud. Entonces, yo aquí ya hallé la distancia en X. Ahora, de la misma forma, voy a hallar la distancia en Y.
Ahí fácilmente podemos darnos cuenta que esta distancia es 3 porque estamos restando 6 menos 3, que son las alturas, ¿verdad? Entonces la distancia es 3. A esto le voy a llamar distancia en Y. Ahora, la distancia en Y, nuevamente, la hemos sacado restando 6 menos 3, o también podríamos restar 3 menos 6, siempre con valor absoluto. 3 menos 6 y valor absoluto de 3 menos 6, bueno, 3 menos 6 es menos 3 y el valor absoluto de menos 3 es 3. Entonces, ahí yo ya saqué estos dos parámetros bastante importantes y ahora voy a escribir mi teorema de Pitágoras, pero utilizando términos distintos. En lugar de escribir hipotenusa, yo le voy a poner distancia, porque eso es lo que quiero encontrar, ¿verdad? Entonces, la distancia va a ser igual ¿a qué? A la raíz. A la raíz. ¿Y raíz de qué cosas? Pues de los dos catetos. ¿Y cómo se llaman los dos catetos en esta ocasión? Se llaman distancia en X y distancia en Y. Esos son los nombres que yo le he puesto. Distancia en X al cuadrado, ojo, y distancia en Y al cuadrado. Entonces ahí está. Es mi mismo teorema de Pitágoras, solamente que le he cambiado los nombres de las variables para que se parezca un poco más a lo que tenemos acá, ¿verdad? Y listo. Entonces aquí ya está bastante sencillo. Yo sé que la distancia entonces va a ser la distancia en X 4 al cuadrado más la distancia en Y 3 al cuadrado y raíz de todo eso. Y si tú calculas todo eso te va a dar raíz de 25, lo cual vale 5. Entonces la distancia entre estos dos puntos a través del teorema de Pitágoras acabamos de ver que es 5. Está bastante fácil, está bastante sencillo y nosotros aquí lo hemos hecho de una forma más o menos empírica, pero ya en la práctica tú directamente vas a usar la fórmula de la distancia y aquí está. La fórmula de la distancia no es otra cosa más que esto que hemos escrito acá. Distancia igual a raíz ¿de qué cosa? De la distancia en X al cuadrado más la distancia en Y al cuadrado. Distancia entre dos puntos es igual a la raíz de la distancia en X al cuadrado más la distancia en Y al cuadrado. Y tú dirás, pero para estas distancias aquí en la fórmula no estamos usando valor absoluto como tú me acabas de enseñar. ¿Para qué hemos perdido el tiempo con eso? Pues por algo bastante sencillo. Aquí el cuadrado, ¿qué es lo que está haciendo? La misma función que haría el valor absoluto. Por ejemplo, 5 menos 3 al cuadrado me va a dar 5 menos 3 es 2 y al cuadrado eso es 2, ¿no ve? Y 2 al cuadrado es 4. Y si yo agarraba el otro punto, entonces me iba a dar menos 2 al cuadrado y menos 2 al cuadrado es 4. Este cuadrado ha hecho más o menos lo mismo que haría el valor absoluto. Pero ¿por qué te enseñé aquí con valor absoluto? Porque a veces no va a estar elevado al cuadrado. En este caso sí, pero puede haber ocasiones en las que no. Entonces es bueno que tú conozcas esto por si es que tal vez alguna vez te sale una distancia negativa y no te asustes y tú sepas que te has olvidado sacar el valor absoluto. Como lo digo, aquí no es necesario anotarlo porque el cuadrado ya está sacando el valor absoluto de todo eso. Entonces aquí lo que tenemos simplemente es distancia. Igual, todo esto es algo así como la distancia en X que teníamos hace rato al cuadrado. Todo esto es la distancia en Y al cuadrado y pues raíz de todo eso. Es la misma fórmula que ya manejamos aquí arriba, que dedujimos aquí arriba, pero ahora tal vez de una forma un poco más formal, porque la distancia ya lo está poniendo en términos de las dos coordenadas en X y bueno, la distancia en Y es lo mismo. Entonces, para cualquier par de puntos cuyas coordenadas van a ser x1 y e1, x2 y e2, como en este caso, nosotros podemos sacar esta distancia entre los dos puntos simplemente sacando primeramente la distancia en X, que va a ser el valor absoluto de esto, más la distancia en Y, que va a ser el valor absoluto de esos otros dos puntos, de esas coordenadas. Como te digo, Y al cuadrado hace que ya no sea necesario escribir valor absoluto, al menos no en este caso. Muy bien, en el siguiente video lo que vamos a hacer va a ser una demostración un poco más formal de esta fórmula y vamos a hacer un ejemplo más para dominarlo y vas a ver que está tremendamente fácil. Entonces apoya al canal, dale un like y nos vemos en el siguiente video.